Para ello, cedemos la palabra a la maestra María Santa Pérez Herrera, vicepresidenta del Comité Organizador del Congreso de Academias Estatales. Muchas gracias. Buenos días. Qué gusto tenerles presentes, Gaby de la Torre, Tania, en un momentito con Gaby Tamés. Gracias también a nuestro instructor en lengua de señas por estar acompañándonos. Muchas gracias. Les platicamos la dinámica de este ejercicio. Vamos a tener un panel conferencia en el que habrá 2 intervenciones por nuestras ponentes. La inicial en el sentido de plantear cuestiones de cómo se ha venido viviendo pues la parte de la pandemia en la atención a la población en general, sobre todo también a la población educativa, con algunos minutos de participación en el orden de Gabriela de la Torre, Tania Gallegos y Gaby Tamés, ¿sí? Cerramos esa parte, pasamos a otro cuestionamiento posteriormente. Su participación será de 9 minutos aproximadamente para cada una. Desde luego que les damos compartir pantalla si gustan expresar alguna idea en la pantalla y así lo iniciamos. Por favor, voy a dar paso a la lectura de la semblanza de quienes nos acompañan hoy. La doctora Gabriela de la Torre García es doctora en Psicología Escolar y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana. Actualmente se desempeña como la directora general del programa Adopte un Talento AC, Pauta, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Del año 2007 al 2013, se desempeñó como responsable nacional de la atención educativa a niños, niñas y jóvenes con aptitudes sobresalientes y o talentos específicos en el programa de fortalecimiento de la educación especial y de la integración educativa de la Secretaría de Educación Pública de México. Fue profesora y responsable de la atención a padres de familia del programa Estrella para niños con altas capacidades de la Escuela SEK Santa Isabel en Madrid, España. Sus líneas de investigación son nuevas tecnologías en la profesionalización de la tarea educativa de los padres de familia de niños con altas capacidades, desarrollo de la creatividad como eje transversal en la detección del talento científico, matemático, tecnológico, social y lingüístico. La formación online en adolescentes de alta capacidad a través de programas de enriquecimiento. Es miembro del Consejo Europeo para las Altas Capacidades y del World Council for Gifted and Talented Children. En 2018 fue nombrada por Forbes una de las 100 mujeres más poderosas de México. Es la orgullosa mamá de Lorena y esposa de Alberto. Muchas gracias, Gaby, por estar con nosotros. Tania Matzi Gallegos Vega es licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en Educación Especial por la Universidad del Valle de México y maestra en Psicología Educativa por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desempeñado como maestra de Educación Especial frente a grupo en Educación Primaria y Secundaria, así como maestra de Educación Preescolar en Educación Regular. Ha cursado diversos diplomados y cursos de formación en la atención de alumnos con discapacidad en México, Israel, Cuba y España. En septiembre de 2014, formó parte de la delegación que asistió a la sustentación del informe inicial de México sobre el cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, incorporándose a la Subsecretaría de Educación Básica en 2008, primero como miembro del equipo de asesores del Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, y posteriormente, de 2013 a 2017, como coordinadora de Educación Especial. Ha colaborado en el diseño de materiales educativos publicados por la Secretaría de Educación Pública
para la promoción de prácticas de educación inclusiva, además de participar en seminarios, conferencias y espacios de profesionalización en todo el país. En septiembre de 2017, fue invitada a dirigir la estrategia Impulsar el tránsito hacia una educación inclusiva en la Subsecretaría de Educación Media Superior. Actualmente es directora operativa del voluntariado del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Gabriela Tamés Hidalgo es licenciada en Comunicación Humana por el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud. Ha cursado diplomados en Igualdad de Género y Derechos Humanos por el Instituto Mora, Educación Sexual Integral en la Flaxo y en Intervención en Políticas Educativas en el CIDE. Desde el año 2002, labora en la Subsecretaría de Educación Básica en tareas relacionadas con el diseño curricular de la Licenciatura en Educación Especial, Plan 2004, y en los planes de estudio de Educación Básica 2009, 2011 y 2017. Coordinó el Programa Federal de Educación Especial y Educación Inclusiva del año 2008 al 2011 y ocupó del 2013 al 2021 el cargo de directora de Fortalecimiento Curricular para el Desarrollo Personal y Social en la Educación Básica, en la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica, en donde tuvo a su cargo el diseño curricular de las asignaturas de Artes, Educación Física, Formación Cívica y Ética, Educación Socioemocional y Vida Saludable. Son quienes nos acompañan. Muchísimas gracias y voy a dar paso al planteamiento de las situaciones. Un segundo, por favor. Nuestro panel lleva por título Atención a la población educativa y sociedad en general durante la contingencia sanitaria por COVID-19, escenario actual y futuro. Como comenté, serán 2 rondas de preguntas y planteamiento de la situación que 9 minutos cada una de nuestras panelistas, en el orden de presentación, irá manifestando. El primer punto es: ¿cómo se ha realizado la atención a la población en atención en cada uno de sus ámbitos de trabajo, desde el trabajo en casa por la pandemia, y que nos puedan comentar estrategias, tecnología empleada, materiales diseñados, videos, entre todas las ideas que se les han surgido por esta necesidad, así como plantearnos la respuesta recibida y los beneficios proporcionados. Tendrá 9 minutos de exposición y pasaremos al segundo momento. Entonces, damos la palabra a nuestra querida amiga Gaby de la Torre. Adelante, Gaby. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias, maestra Santa, por esta presentación, maestra Beatriz, maestro Edgar, por estar aquí, por darnos voz para todos, y pues es un gusto compartir este espacio con mis queridas amigas y colegas, la maestra Tani y la maestra Gaby. Me da muchísimo gusto y poderles compartir lo que hemos vivido. Voy a poner una presentación. Ya tengo mi cronómetro para no saltarme del tiempo. Sí. Y les voy a contar un poco lo que hemos hecho desde el programa Adopte un Talento. Voy a resumir qué hacemos en unos minutos. El programa Adopte un Talento es un programa del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Es un programa que busca abrir espacios para que niñas, niños y jóvenes que gustan de hacer ciencia tengan donde hacerlo, como quienes les gusta jugar fútbol y van a Pumitas, ¿no? Por eso dentro de la UNAM nos conocen como los Pumitas de la ciencia, así como los niños y las niñas que les gusta jugar fútbol o hacer algún otro deporte o practicar algún arte y de fuera de la escuela encuentran un espacio donde compartir este gusto con otras niñas y con otros niños. Así Pauta abre espacios para que niñas y niños puedan desarrollar, ¿no?, este interés que tienen por la ciencia. Y para nosotros, digamos, la lógica de abrir estos espacios es obviamente que puedan encontrarse, que puedan disfrutar de estos espacios extracurriculares
pero también que puedan desarrollar el pensamiento crítico y su capacidad de ser agentes de cambio de su comunidad, ¿no? Entonces, les voy a contar un poco cómo ha sido el cambio dentro de la pandemia, las estrategias que hemos hablado. Estos son los niños que nosotros atendemos. Tenemos una población, pues el reto que tienen todos los sistemas públicos y nosotros quienes queremos acompañar la gran labor que se hace dentro del sistema educativo mexicano, ¿no? Y en particular dentro de cada estado, ¿no? Nosotros lo que hacemos es abrir estos espacios en diferentes contextos y esto quiero remarcarlo mucho porque justamente es lo que nos hizo pensar cómo íbamos a reaccionar en la pandemia, ¿no? No tenemos una sola realidad, no tenemos una sola configuración de cómo atendemos a nuestras niñas y a nuestros niños, ¿no? Entonces, dentro de Pauta tenemos dos formas de implementar el trabajo que llevamos. Una es en talleres, en espacios donde tenemos aliados, ¿no? Como en estas fotos que ven aquí, que son el Centro Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México en Morelia, Michoacán, ¿no? Y una USAER, que en donde trabajamos dentro de Chiapas, ¿no? Dentro de San Cristóbal de las Chiapas, donde muy amablemente tenemos un espacio, ¿no? En Comodato donde podemos trabajar. Entonces, en los talleres nosotros trabajamos con talleristas, digamos, con jóvenes científicos que quieren desarrollar habilidades docentes y que están frente a grupo. Y los niños llegan, pues, por eso, por convocatoria, ¿no? Porque tienen interés, porque sus papás, porque sus maestras y sus maestros escuchan y les dicen que vayan. Nuestra segunda modalidad son los clubes de ciencia. Estos los abrimos a través de la formación docente. Bueno, aquí tienen un poco cómo van funcionando, ¿no? Formamos a docentes dentro de las escuelas, ¿no? En este caso estamos en una escuela en Puerto Madero, Chiapas, ¿no? Y en otra escuela en Querétaro. Y lo que hacemos es trabajar con los docentes, como lo ven aquí. O sea, trabajamos, y como ven, trabajamos de una forma muy cercana. Todo nuestro trabajo implica, o todas las sesiones que hacemos, implican el trabajo en equipo. Elegí estas fotos para que ustedes vieran cómo nos relacionamos, ¿no? Todo lo que planteamos a los niños es a través de un reto, como el que están trabajando en esta última foto que agrandé las y los docentes, ¿no? Y eso lo llevan al aula y en pequeños grupos, durante 2 horas, se dedican a pensar qué es lo que sucede, ¿no? ¿Cómo es que esto está funcionando, ¿no? Son espacios inclusivos en donde obviamente hay una atención diferenciada para la población con aptitudes sobresalientes y en este caso talento científico, ¿no? Pero donde pueden entrar cualquier niño, cualquier niña, cualquier joven que tenga interés en la ciencia, sin importar si tiene una discapacidad o alguna otra condición que nosotros podamos trabajar dentro del aula. Entonces, nuestra manera de trabajar, como ven, era muy cercana. Es muy similar lo que sucede en los talleres y en los clubes, solamente que en los clubes no hay este factor de suerte que tengan que llevarte a un lugar lejano, ¿no? Sino que, digamos que Pauta va a tu escuela gracias a que una maestra, un maestro, tiene el ánimo de formarse y de abrir este espacio, ¿no? Extracurricular y sostenerlo durante años, ¿no? La característica que tenemos es que los niños, como ven en estas otras fotos, entran desde el preescolar, 4 o 5 años, y se quedan en Pauta hasta el bachillerato, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos conviviendo mucho, ¿no? Todo el tiempo vamos trabajando muy de la mano, y esto concluye el trabajo de cada ciclo en las ferias de ciencia, donde niños y niñas muestran a científicos, científicas, ¿no? Que nos donan su tiempo para ser jueces y también para acompañar estos proyectos durante el año. Entonces, hay una gran cantidad de niñas y niños que acudían cada año al Colegio Nacional, aquí en la Ciudad de México, donde hemos hecho la Feria de Ciencias. Y como ven, pues es un espacio muy de práctica. Ahora, ¿qué hicimos en la pandemia? En la pandemia tuvimos que adecuarnos a trabajar en línea, lo cual funcionó hasta cierto punto para los talleres. En los clubes tuvimos un reto mucho mayor. Muchísimos de nuestros alumnas, de nuestros alumnos, no tenían accesibilidad a internet, a tener internet con una computadora que pudieran usar ellos solos, ¿no?
Y había muchísimas causas, ¿no? Desde que no hubiera internet hasta que solo había un aparato en la casa, todo esto que ustedes han vivido, ¿no? Que no tenemos que contarlo. Donde pudimos, nos fuimos en línea. La formación de los maestros, como ven en esta foto, sí se volvió en línea. Intentamos que todos los maestros pudieran ingresar, ¿no? Pero para muchos los clubes se convirtieron en espacios vía WhatsApp o otros medios de comunicación. Hicimos alianzas con cibercafés, ¿no? Donde firmamos convenios para que las niñas, los niños y los jóvenes pudieran acudir una vez a la quincena, una vez al mes, por el material que nosotros mandábamos a la persona encargada de este cibercafé. Y a partir de ello, las niñas, los niños desarrollaban lo que se trabajaba en la actividad, ¿no? Y lo mandaban normalmente vía WhatsApp. Mandar vía WhatsApp para nosotros implica que muchos de nuestras alumnas y de nuestros alumnos tenían que salir, ¿no? De su comunidad, ir a algún lugar en la carretera, algún punto donde sabían que había, ¿no? Conexión, y de ahí mandarnos todo. También estuvimos trabajando vía radio, y lo tenemos que decir, durante la pandemia tuvimos algunos clubes de ciencia que se veían, ¿no? De manera lejana, con una sanísima distancia, ¿no? En un parque, en un espacio abierto, y compartían, ¿no? En ese espacio los docentes, las docentes, los materiales y lo que iban reglamentando estos espacios para niñas y para niños, de manera que realmente sea un espacio significativo. Y también les voy a compartir un poco las situaciones complejas a las que nos enfrentamos, sobre todo con nuestros alumnos con aptitudes sobresalientes en el ámbito socioemocional, y cómo hemos dado respuesta a ellos. Muchísimas gracias, maestra Santa. Gracias. Es evidente que las estrategias afloran, ¿no? Pero para ser atendidos todos ellos. Muchas gracias. Maestra Tania, si eres tan amable, ante el mismo cuestionamiento, ¿qué ocurre? Claro que sí, maestra Santa. ¿Qué tal? Buenos días a todas. Antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Maestra Santa, muchas gracias por la invitación. Al maestro Tilano Rodríguez, Beatriz, el compañero intérprete de lengua de señas, Edgar, muchas gracias. Voy a tomar de mis 9 minutos, voy a tomar unos cuantos segundos, un poco para agradecer a las personas que se conectaron. Muchas gracias. Estamos viendo ya sus comentarios ahí en el chat. Hay gente de las primarias indígenas, de primarias regulares, del CECITE, de telesecundarias, de secundarias técnicas, de las zonas, de las diversas zonas del estado de Hidalgo, de los servicios de educación especial. También ya vemos mucha presencia de los CAPEP, de los CAM, de la USAER. Entonces, pues muchas gracias a todos y a todas por conectarse esta mañana. Voy a compartir también la pantalla, si me permiten. A ver, aquí va. Compartir. Aquí ya están. Ya están viendo aquí mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues antes que nada voy a platicarles también un poquito, voy a moderarme también yo el tiempo, si no me voy. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito en qué estoy, qué es el voluntariado del IMSS, cuáles son los retos, cuáles son las dificultades a las que nos hemos encontrado. Y bueno, les platico, el voluntariado del IMSS es una de las organizaciones más grandes de América Latina. La misión que tenemos principalmente es colaborar para el bienestar psicosocial, familiar y económico de las personas derechohabientes y a veces también las no derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es un voluntariado muy grande, tenemos aproximadamente más de 3,000 voluntarias y voluntarios en activo en todo el país y tenemos 53 años de existencia. Desde hace 53 años, un grupo de mujeres, principalmente de mujeres esposas de los médicos, deciden hacer algo más por aquellos pacientes que no tienen, por los pacientes que tienen menos, deciden hacer esta organización. Y hoy en día, pues es una de las más importantes de América Latina.
Tenemos presencia en todos los estados del país y esta presencia es dentro de las unidades médicas del IMSS. Tenemos en activo 10 programas y al año beneficiamos aproximadamente a 300,000 personas. Estos son un poco los programas que tenemos y me gustaría decirles como de manera muy, muy breve qué programas son, a qué se dedican, qué hacen, para entrar ya de lleno con este tema de la pandemia que a todos nos ha traído de cabeza. Uno de los programas estrella, yo diría un programa estrella porque es el que más programas se quieren unir, pues es el acompañamiento hospitalario. Este programa al enfermo, al paciente, estarlo acompañando al pie de la cama, estarle platicando, estando con él, viendo si le hace falta algo, estando con la familia. Ese es el programa que más éxito tiene. Y fíjense qué chistoso, ¿no? Es como el programa que menos podemos o que no podemos hacer durante la pandemia. El cafecito es otro de nuestros programas estrellas que también tenemos aquí muchísimos aliados y este consiste en llevarles un alimento, un pan, un refrigerio a las personas que están afuera de los hospitales esperando recibir noticias de sus familiares. Dentro de los hospitales tenemos espacios, pequeños espacios, que son las ludotecas hospitalarias. Estos pequeños espacios pues son dinámicos, son lúdicos, tenemos cuentos y tenemos ludotecas especializadas en adultos, en mujeres embarazadas y en niños principalmente. A nivel nacional tenemos 51 ludotecas en distintos hospitales. El Bazar, este es un programa pues muy chiquito donde juntamos ropa o cosas que la gente nos dona y esto nos sirve mucho para financiar nuestros programas de asistencia social. Contamos también con un albergue, tenemos el programa de Soy Rosa IMSS, que les voy a platicar un poquito más adelante. El programa de Soy Rosa IMSS consiste básicamente en la entrega de una prótesis artesanal de mama para las mujeres que han tenido mastectomía. El programa de manualidades, pues es también un programa que les gusta mucho y este programa pues consiste en hacer manualidades y llevarlas directamente al hospital. En contexto, a grandes rasgos, nuestras voluntarias y voluntarios, el 82% son personas adultas mayores, más de 60 años. Tenemos ahí el siguiente, son mujeres principalmente, de 51 años a 60 años. O sea, si ustedes se fijan en este pastel, me pareció muy importante ponerlo porque tenemos a una población mayor que justamente es la población de riesgo en esta pandemia. Y ahora bien, entonces sí, aquí entramos de lleno. ¿Qué hace un voluntariado frente a una pandemia? ¿Qué hacemos frente a una pandemia? Realmente esto pues nos puso de cabeza porque, como les digo, es un voluntariado que durante todos sus años de existencia ha dedicado el tiempo al paciente, al derechohabiente. Y entonces, ¿qué hacemos en una pandemia? Nosotros como voluntarias, como voluntarios, estamos capacitados a saber qué hacer en un sismo, a saber qué hacer en un terremoto, a saber cuál es nuestro papel como voluntarios y qué hacemos frente a una pandemia mundial. Bueno, pues déjenme contarles que la sensación de qué hacemos frente a una pandemia mundial, pues fue como el primer día de clases frente a un grupo con la llegada de un alumno que sale de la norma. Cuando nos llega un alumno ciego, cuando nos llega un alumno sordo, cuando nos llega un alumno que no entiende, que no comprende de la misma manera de mis demás alumnos, y entonces me pongo a pensar, y entonces llegan los miedos, llegan las dudas, llega la incertidumbre, y tengo que pensar en hacer algo diferente para obtener resultados distintos y poder atender a ese alumno. Entonces, viendo un poco este planteamiento, pues nos pusimos a pensar que era momento que si por más de 50 años el voluntariado había dedicado todos sus esfuerzos y recursos para las derechohabientes, pues en este momento teníamos que irnos con el personal de salud que estaba viviendo jornadas de trabajo largas, desgastantes, que estaba viviendo mucha tristeza y decidimos apoyar a este personal que está en la primera línea de atención. Y lo hicimos tomando en cuenta nuestros mismos principios de solidaridad, con énfasis en el bienestar social y emocional. Y bueno, estas son algunas de las actividades que estuvimos realizando. Tuvimos una campaña muy bonita que se llamó Campaña Ayuda a Ayudar,
y esta campaña la hicimos, muchas veces también escuchamos en los medios de comunicación, es que los doctores, es que pobres doctores, es que las enfermeras, pero atrás de todo eso, atrás de un hospital y atrás de un hospital COVID dedicado 100% al COVID, hay muchas otras figuras. Tenemos a los trabajadores sociales, tenemos a los afanadores, tenemos a todas las personas que se dedican y que están ahí al frente y que muchas veces no son visibilizadas, los camilleros, por ejemplo. Y esta campaña consistió en llevarles alimentos, pero más allá de los alimentos decíamos, necesitan fuerza, necesitan ánimo. Y entonces decidimos hacerles también, esto siempre es con ayuda de la sociedad, siempre con ayuda de la sociedad. Decidimos hacerles mensajes de aliento, mensajes de muchas gracias, de son nuestros héroes, y aunque a veces esto se escuche muy trillado, ellos nos lo manifestaban. Para la gente, para el personal de salud, es muy importante el reconocimiento de la sociedad. Entonces, nos dedicamos a esto y también otra de las iniciativas que hicimos fue repartir despensas y equipo de protección personal justamente para el personal de limpieza, para este personal que tenía que seguir yendo, que no eran enfermeras, que no eran doctores, pero que estaban ahí sacando la basura, sacando los desechos de todas las personas. Y un poco nos enfocamos también mucho en ello y también pues los resultados fueron maravillosos. Esta es otra iniciativa que hicimos y esta iniciativa es muy importante. Sabíamos que había mucho miedo, mucha incertidumbre, sobre todo en las enfermeras y en las técnicas de atención y orientación al derechohabiente, que es una figura del IMSS que se llaman las famosas TAOD y que son quienes brindan la información. Ellas son las que brindan la información a los pacientes, a los familiares. Entonces, bueno, son personas que estaban ya sumamente desgastadas y decidimos hacer aquí unos audios con un grupo de psicólogos expertos. Y estos psicólogos expertos nos ayudaron a hacer estas herramientas para manejar el miedo, la ansiedad y así promover el bienestar emocional, principalmente sí, de las enfermeras. Los testimonios que recibimos de ellas fueron increíbles, donde nos comentan que les ayudaron muchísimo, nos platican cómo es entrar a un área COVID, cómo es ponerse todo el equipo de protección personal y hablan de que pues también son una familia ellos, que ellos también tienen una familia y que también tienen miedo y tienen que responder ante esta pandemia. Entonces, esta herramienta sin duda fue muy importante y nos seguimos dedicando a decirles gracias, de todas maneras. Aquí nos aliamos también con un grupo de personas que donaron unos arreglos florales monumentales donde de verdad nos mandaban las fotos, veíamos las fotos del personal de salud y les daba mucho gusto, les daba ánimo poder retratarse ahí diciéndoles gracias. Nosotros les decíamos gracias por tu pasión, gracias por tu compromiso, gracias. Y era que ellos llegaran al hospital y que de este hospital pudieran encontrar este tipo de mensajes. También en el Centro Médico Nacional Siglo XXI proyectamos, hicimos una instalación donde rendimos homenaje a todo el personal de salud y aquí en esta sala de congresos tan importante para todos, pues aquí les dábamos mensajes de aliento a través de un hashtag, usamos el Twitter como herramienta y les decíamos, son un orgullo para el país, el personal de salud, no tenemos aplausos suficientes para eso, para que cuando ellos salieran de su servicio en la noche pudieran ver estos mensajes de aliento. Una de las herramientas que nos ayudó muchísimo fue el programa de Aprende en Casa. Nosotros, como les comenté, tenemos un albergue, tenemos varios albergues en lo largo del país y en estos albergues nos funcionó muy bien el programa de Aprende en Casa, sobre todo los niños que están pasando por una situación de cáncer, por una enfermedad de cáncer que generalmente toman en las aulas hospitalarias y que por la pandemia era imposible, pues entonces les habilitamos ahí en el albergue y esta fue una herramienta sin duda muy importante para estos niños, para que pudieran seguir. Les llevamos actividades lúdicas también, todo a través de Zoom, y también en nuestras ludotecas hospitalarias tuvimos la oportunidad de hacer ahí alianzas con otros países
con Argentina y con Francia específicamente, y sacamos un par de libros digitales. Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Bienvenida, Gaby. Por favor, Gaby Tamés, si nos platicas, ¿qué se Hola, está ¿qué realizando? tal? Buen Hola, día. ¿qué tal? Una disculpa antes que nada porque la verdad me costó mucho trabajo conectarme y ya estábamos sufriendo aquí varias personas. Bueno, voy a compartir una presentación que tengo aquí preparada. Permítanme un segundo, creo que la cerré por estar intentando... Bueno, lo que básicamente les quiero platicar en el contexto de la invitación que nos hizo la maestra Santa para hacer una reflexión, así lo percibo yo, como una reflexión sobre un antes, durante, y yo no diría que un después, porque todavía estamos en medio del caos y del reto que ha implicado toda esta transformación social y sobre todo educativa, derivada de la pandemia que se nos vino por el COVID. Bueno, pues en el ámbito educativo, porque sé que muchos de los que están en este seminario, congreso, son personas que están interesadas en particular en ese tema, lo que me gustaría es como hacer una breve recapitulación sobre cosas que ya todos sabemos, porque al final de cuentas llevamos varias lecciones aprendidas, no solo desde el ámbito federal o desde un estado o desde una zona escolar, sino todos en conjunto, incluso a nivel mundial, se han emitido una gran cantidad de reflexiones, recomendaciones que nos han permitido como espejearnos un poco sobre si lo que estamos haciendo como escuela, como país, como Estado, es realmente lo adecuado o necesitamos cambiar nuestras estrategias. Acciones que hicimos durante la pandemia y traté de resumirlas en una sola diapositiva. ¿Cuál fue el principal reto que tuvimos? La distancia física. Teníamos que separarnos físicamente, pero teníamos al mismo tiempo que seguir conectados, comunicados, colaborando, aprendiendo, dando continuidad a algún proyecto que ya estaba en marcha y había que cambiar la forma de trabajar ahora ese tema, ese proyecto, pues depende la tarea que estaba haciendo cada quien, ¿no? Entonces, esta distancia física, en el ámbito educativo sobre todo, puso retos en tres, digamos como que en tres grandes cosas: la comunicación, la enseñanza y el aprendizaje, que era como lo inmediato que había que resolver. Con el tiempo nos dimos cuenta que además la falta de esta interacción física, porque la interacción posiblemente la seguimos teniendo, sobre todo personas que pues tienen más autonomía en el uso de las tecnologías, que además cuentan con los recursos tecnológicos, pues la comunicación no se perdió, pero lo que sí nos dimos cuenta es que hay un tema de salud mental, de relaciones interpersonales, que no se puede sustituir por el uso de las pantallas, sobre todo, por el uso de una llamada telefónica. La presencialidad, al final de cuentas, es muy importante para nuestra estructura psíquica y nuestra salud mental y emocional. Pero además, cuando estamos trabajando en el ámbito educativo con los más pequeños o con las personas que requieren más apoyos, también nos dimos cuenta que la tecnología es un gran aliado, pero hay algo que no se puede sustituir: la presencialidad de un maestro, de un auxiliar, de un maestro de apoyo, ¿no? De los otros compañeros del aula. Eso no se puede cambiar. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, lo que hicimos en su conjunto, yo creo que todos los profesionales de la educación, es usar las tecnologías, usar la conectividad, porque una cosa es yo tengo el aparato, el celular, la computadora, el iPad, pero lo que no tengo es el internet, o tengo una mala calidad del internet. Por lo tanto, la comunicación no podía ser la mejor. Las plataformas, ¿no? Y cuando digo usarlas, implica conocerlas, descargarlas, comprarlas, aprender a usarlas, aprender a gestionarlas con otros, ¿no? La televisión y el radio se volvieron también en grandes aliados, sobre todo en esta idea de democratizar la enseñanza, ¿no? Yo creo que todos sabemos que los programas de televisión pues siguen incluso estando presentes, porque fueron una manera pues no fácil,
pero una manera, de alguna manera rápida de poder resolver la educación a distancia. Las llamadas telefónicas y los mensajes de texto para muchos maestras y maestros fueron la solución, ¿no? Y todavía hasta la fecha siguen usándolo como una manera de comunicarse con los alumnos, pero también con las familias de los alumnos. Por supuesto que el trabajo tradicional a través de los cuadernos, guías, te paso el libro, te paso a dejar la USB en tal lugar o el CD para que tú descargues la información, sigue usándose, sigue siendo una forma de enseñanza y yo creo que se va a quedar por un tiempo. Y la enseñanza presencial, porque con el tiempo nos dimos cuenta, creo que esa es otra de las lecciones aprendidas, que la pandemia la vivimos de una manera muy diferente, quienes estábamos en grandes ciudades, a quienes estaban en ciudades más pequeñas, o incluso en quienes estaban en ciudades grandes, pero que tienen otra forma de relacionarse entre las personas. Entonces, pues hubo escuelas incluso que abrieron antes de tiempo, o maestros que siguieron dando clases de manera presencial, tomando medidas, ¿no? No sé si todas las medidas o las mejores medidas, pero tomando algunas medidas. Déjenme darle a la que sigue. Entonces, los dos retos que tenemos ahora en este momento son un poco reflexionar sobre cómo hicimos, si ustedes se acuerdan, esta frase de quédate en casa, era así como todo el tiempo, ¿no? Quédate en casa, quédate en casa. Y ahora pues realmente casi ya no la escuchamos. Ahora lo que estamos escuchando es usa el cubrebocas, mantén la sana distancia, pero sal, ¿no? Entonces, lo mismo pasó en el ámbito educativo. Transformar las escuelas de una enseñanza presencial a una educación a distancia de manera muy rápida e inmediata, un poco también abrumados por el miedo, por la incertidumbre y por el desconocimiento de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar y del tiempo que iba a durar esto. Y hoy en día yo creo que más bien estamos preocupados todos, más, menos, de formas diferentes, pero por cómo generar las mejores condiciones para que tengamos un regreso a la vida, pues un poco como la conocíamos antes. No sé si vamos a regresar al 100%, esperamos que podamos regresar con mejores condiciones a la larga, ¿no? A largo plazo o a mediano o largo plazo, e incluso con muchos aprendizajes nuevos sobre cómo relacionarnos como personas. Entonces, en escenarios y retos a futuro, ¿no? Digamos, tenemos yo creo que dos grandes retos en este momento. El regreso seguro a la educación presencial, pero también en la escuela o en el ámbito educativo, la recuperación de los aprendizajes. No podemos dejar de lado que el tema nada más se queda en poner gel, en que ventilemos los espacios, en que la sana distancia, en que vengan grupos pequeños de niñas y niños a la escuela tales días, en tales horarios. Al mismo tiempo, tenemos que estar ya muy atentos, muy preocupados, y creo que lo estamos en general quienes trabajamos en el ámbito educativo, en cómo vamos a evaluar qué aprendizajes aprendieron los alumnos en este tiempo fuera de la escuela y siguen aprendiendo porque muchos todavía no regresan a la escuela, y qué aprendizajes son los emergentes que tenemos que recuperar porque se calcula, y este es un dato que leí hace poco en un informe que hizo la CNDH, creo que fue incluso la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se calcula que la pérdida de aprendizajes o de año escolar va entre el 1.7 meses, 1 año 7 meses, hasta 7 años de pérdida escolar, lo cual nos hace que las brechas se abran muchísimo. Y entonces posiblemente vamos a tener grupos de alumnos que aprendieron más de lo que hubieran aprendido yendo a la escuela. Tal vez sean los menos, pero vamos a tener muchos alumnos y alumnas que aprendieron menos o que incluso desertaron de la escuela o están en el límite del riesgo de salir de la escuela. Entonces, por ahí creo que están los dos temas más importantes. Sigo hablando sobre estos retos en mi segunda participación. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Sí, se han puesto sobre la mesa los temas fuertes, lo que hemos vivido y vamos a continuar viviendo. La parte social, la parte afectiva, la parte de comunicación e interacción esencial. Se ha buscado que esta interacción sea a través de estas plataformas, de esta tecnología,
pero no nos da abasto. Y ya hay mucho aprendizaje en ello, ciertamente. Hoy mismo, qué complejo conectarnos, ¿no? Entonces, esta necesidad, este gusto está, y ciertamente la gente, el personal, todo mundo debe salir sin descuidar la parte de cubrirnos, de protegernos, de ser bastante higiénicos en todo este proceso, porque ciertamente creemos que va un poquito para largo. Entonces, ese es el segundo punto, Gaby. Muchas gracias por considerarlo y ese es el planteamiento. Ante estas situaciones que ya se están estructurando, en la que han aflorado obviamente el profesionalismo, la creatividad, la intención, el que estas brechas no sean tan amplias y más bien sean atendidos todos, ¿qué toca por hacer? ¿Qué puntualizaciones cada una de ustedes nos tendría que estar manifestando para dar continuidad a este panel? Gaby de la Torre, te damos la palabra, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno que Gaby pudo entrar y creo que es un claro ejemplo de lo que nos sucede, ¿no? Es un gusto compartir y ver lo que hemos hecho en distintas áreas y cómo vamos, ¿no? Aprendiendo unos de otros. Y yo ahorita que compartían, ¿no? Tanto la maestra Tania como la maestra Gaby, iba pensando en cosas que podemos seguir haciendo. Eso es un poco lo que vivimos en Pauta. Regreso a donde me quedé y voy a la siguiente. ¿Cómo iniciamos este ciclo, no? Es difícil, o sea, yo de verdad quiero saludar y agradezco todos los comentarios del maestro Arturo Rafael, ¿no? Porque, y de todos los que nos están acompañando, como bien decía Tania, es un grupo amplísimo, ¿no? De docentes que están en diferentes niveles, que enfrentan distintos, ¿no? Realidades. Y un poco nos pasó eso en Pauta, ¿no? Decíamos, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Porque en realidad nosotros somos un programa extracurricular, ¿no? En cierto sentido, nos sentíamos como un buen accesorio, ¿no? De la escuela regular. Pero por otro lado, muchas familias, y esto es algo que justo ahorita mencionaba Gaby, empezaron a decirnos, oigan, no, es que para mi hijo, este espacio se convirtió en un espacio de desarrollo socioemocional importante. O sea, y nos hablaban y nos compartían, ¿no? Y los talleristas y los docentes nos decían a su vez, es que aquí es donde ha encontrado un espacio donde le sostiene emocionalmente, ¿no? Hacer su proyecto, seguir compartiendo, o sea, las cosas que compartían los niños tanto en talleres como en clubes, era digamos, muy de la realidad que estaban viviendo, ¿no? Obviamente tuvimos un boom de proyectos, ¿no? De qué sucedía en la pandemia, cómo vivían los niños la pandemia, si realmente aprendían o no aprendían los niños en la pandemia, cuál era el mejor cubrebocas, por qué la gente decidía no vacunarse, cómo son las vacunas, por qué esas vacunas, ¿no? Todo esto hecho por niños de entre 4 y jóvenes de 18 años, ¿no? Entonces, como que fue este espacio donde pudieron vaciar esta preocupación de lo que vivían en el día al día, pero además hacer algo, ¿no? O sea, decir, bueno, entonces voy a hacer un proyecto para entender cómo se debían enseñar las matemáticas en línea, ¿no? ¿Por qué no estoy aprendiendo? Y cómo con mi maestra pensamos en hacer un programita en no sé dónde o unas actividades, ¿no? En un telebachillerato hicieron toda una serie de actividades para mejorar el aprendizaje de las matemáticas en este caso, ¿no? Y incluso muchos, que eso nunca nos había pasado en Pauta, siempre el fuerte de los proyectos era el medio ambiente, ¿no? Y obviamente tuvimos muchos proyectos de cómo estaba favoreciendo mayor contaminación durante la pandemia y cómo podíamos, ¿no? Dentro de esta necesidad de usar cubrebocas, ¿no? De tener diferentes cuidados que implicaban contaminar aún más de lo que ya contaminábamos, cómo podíamos bajar esto, ¿no? Pero por primera vez tuvimos, digamos, un crecimiento importante en proyectos del área de ciencia social, ¿no? Que para muchos niños dentro de Pauta no era como, digamos, lo más común. Y empezamos a ver muchos proyectos para entender qué era la ansiedad, cómo se manifestaba la ansiedad, qué pasaba en la relación entre padres e hijos, ¿no? Fue muy interesante verlo desde ese lado, ¿no? Pero por otro lado, llegando ya a este ciclo que estamos iniciando, decíamos, ¿qué hacemos, no? ¿Nos mantenemos en línea? ¿No nos mantenemos en línea? Decidimos permanecer en línea porque, como ustedes saben, la UNAM también tomó esta decisión y como, digamos, a nivel institucional fortalecimos y tuvimos una respuesta muy clara de las niñas, de los niños y de las familias. No queremos seguir en línea, ¿no? Y entonces tuvimos una deserción entre, dependiendo del estado, entre el 30 y el 70%, lo cual
nunca había pasado en nuestras actividades, ¿no? Y eso también nos hizo reflexionar y pensar, ¿no? Porque primero decíamos, bueno, o sea, los clubes los mantenemos con los maestros en línea. También empezamos a reflexionar qué pasó ahí, ¿no? O sea, si bien la escuela regresaba, ¿no? Y aquí tenemos una escuela en un espacio que nos prestaron para mantener la sana distancia. Esta foto es de la semana pasada, ¿no? De cómo iniciaron, ¿no? Y cómo están trabajando. También nos dimos cuenta y reflexionamos mucho con nuestras y nuestros docentes cómo era la formación en línea, si realmente aprendíamos o no aprendíamos, ¿no? Y los docentes también nos dijeron, nosotros también estamos cansados. A nosotros también nos cuesta poner atención. Se me fueron muchas actividades que no sabía cómo poner. Se me fueron cuestiones hasta de fechas en la Feria de Ciencias, ¿no? Que era el evento más cercano que teníamos, y mis alumnos no pudieron entrar a esta actividad, porque a mí se me olvidó, ¿no? Porque ya no puse atención entre tantos mensajes en el chat. Entonces, también tuvimos un espacio de reflexión con nuestras y nuestros docentes, que algunos llevan 10 años en pauta, otros es su primer año, llevan 3 años en pauta, y nos dijeron, tampoco me está funcionando a mí. Ya no sé cómo adecuar las actividades. Habíamos hecho, o sea, toda una adecuación, o sea, de diferentes actividades. Por ejemplo, aquí la última que tienes es una actividad que se llama ¿Cuánto me canso?, que parte de un artículo científico, ¿no? Que está publicado en Asia, en donde dice que las mujeres se cansan más rápido que los hombres, ¿no? Que está demostrado, ¿no? Y entonces las niñas, los niños y los chicos y las chicas retan este artículo y dicen, vamos a ver si es cierto, ¿no? Vamos a ver si eso realmente sucede, ¿no? Entonces, por primera vez pudieron volver a hacerlo juntos, porque imagínense tratar de hacer esto porque planean alguna actividad, ¿no? Hacerlo cada quien en su casa, así de vamos a empezar, ahora corremos, ahora qué hacíamos, ahora saltábamos, ¿no? Porque la idea es justamente tener proyectos de investigación, pues lo más controlados posibles, ¿no? Y ahora podemos volver a hacerlo un poco en lo presencial. Cambiamos la dinámica, sí seguimos en línea, ¿no? Una parte con los maestros, con las maestras, ¿no? Pero en grupos mucho más pequeños. Si ustedes ven en esta pantalla que tenemos hasta arriba, ¿no? A la izquierda, ya no es el número de maestros que teníamos, 20, 25, ¿no? Dijimos, ok, vamos a hacer grupos pequeños, ¿no? Vamos a trabajar más en grupos pequeños para poder focalizar la atención, porque sabemos que nos tocan la puerta, que pasa nuestro, ¿no? Que de repente nos llaman, que ya nos llegó el mensaje, que, ¿no? Y que esos son focos de distracción que son reales y que queremos decir, queremos tener un espacio seguro para decir, si pasa esto, ¿cómo le hacemos, no? En cuanto a los talleres, nos mantuvimos más en línea, ¿no? En este año, pero empezamos ya a trabajar algunos muy pequeños grupos y hoy tenemos un plan de reencuentro seguro, pauta, ¿no? Que estamos terminando de pensar cómo, porque lo que dicen Gaby y Tania es totalmente cierto, estamos todavía a la mitad, tampoco es que podamos decir, ya acabó y entonces podemos pensar cómo va a ser, ¿no? Estamos pensando en una situación de acabamos de pasar otro pico, ¿no? No sabemos cómo va a funcionar, pero tenemos que empezar a dar certeza porque tenemos niños muy desgastados, tenemos niños que han llegado al hospital por cuadros de ansiedad, ¿no? Dentro de nuestra población hay muchos niños que si bien tienen aptitudes sobresalientes, también tienen un trastorno del espectro autista y cuando hacían sus proyectos y no les llegó el material y no funcionaba como querían y no podían ver a su mentora o a su mentor como lo habían hecho anteriores, pues en lugar de ser un espacio donde yo vertía todas mis angustias, donde yo resuelvo, se convirtió en un espacio que me generaba mayores angustias, mayores cuestiones, ¿no? Y que en muchos casos llevó hasta cuadros de ansiedad severos, a cuadros de tristeza profunda, ¿no? En donde tuvimos y empezamos a pensar, y de verdad ahí yo reconozco la labor de todas las organizaciones públicas, privadas, de las ONGs que abrieron espacios para decir, vamos a entender cómo trabajar con niños en un proceso de trauma, cómo trabajar en procesos de situaciones extremas, ¿no? Y nosotros, bueno, ahora tengo a mi perro justo, como decían, y nosotros justamente lo que hicimos fue decir, vamos a formarnos en estos temas, ¿no? Vamos a decir cómo podemos dar respuesta y cómo nos podemos formar como jóvenes científicos. Obviamente nuestras maestras, nuestros maestros, no tuvieron muchas más herramientas, ¿no? Y la misma secretaría estaba dando herramientas continuamente y lo que contaba Tania, ¿no? Tenían un apoyo detrás. Nosotros tuvimos que aprender eso. Y para jóvenes científicos, jóvenes que van egresando de carreras de ciencias básicas, es lo más alejado.
¿no? Y decían, ¿y entonces cómo le hago? Porque una niña empezó a llorar, porque siente angustia de que no está aprendiendo, ¿y cómo hacía con el resto del grupo y sin poderla abrazar? Y entonces tuvimos que generar muchas estrategias que vamos a tener que seguir haciendo. Hoy pensamos en cómo regresar, hicimos un proceso, ¿no? Dentro de las ferias de ciencia en Chiapas, que es el estado que ha estado más en verde, ¿no? Durante toda la pandemia, en donde ya fuimos a distintas escuelas, donde trabajamos con niñas y niños, ¿no? Y hicimos estos ejercicios de feria pensando cómo pueden ser también para que ellos lo vivan de la manera más cercana a lo que es su idea de poder mostrar su trabajo, ¿no? Es un trabajo que han llevado durante un ciclo, muchos de ellos lo han tenido durante varios años, ¿no? Y por supuesto que tienen mucho entusiasmo de que la gente los vaya a ver, ¿no? De que les vayan a preguntar, de que puedan decir, de que los jueces estén ahí. Entonces ya empezamos a hacer pequeños ejercicios para imaginarnos cómo será el futuro. Y como bien dicen, estamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y vamos resolviendo sobre la marcha, pero hemos encontrado grandes aliados, hemos crecido muchísimo, ¿no? Como institución, como personas, los mismos niñas y niños, ¿no? Que digo, un ejemplo muy claro es la ciencia social no era tan científica como ellos creían, y ahora estaba saturada, ¿no? Y ahora le encontraron sentido, ¿no? Y ya también nos ha hecho abrirnos a nosotros a entender las clases en línea. Nosotros desde hace 5 años nos planteaban, ¿y si hacen talleres en línea? Porque no están en todos los estados, ¿no? Solamente estamos en 6 estados, ¿no? Y nos decimos, no, porque todo es en pequeños grupos, todo funciona. Y ahora tuvimos un proceso acelerado de entender que sí puede suceder. Y hoy atendemos niños de todos los estados, ¿no? Que se inscribieron porque dijeron, bueno, si es en línea yo puedo estar, ¿no? Y decíamos, bueno, y ya después pues mantendremos unos grupos en línea. Entonces, por ahora vamos a seguir entendiendo cómo seguir funcionando en línea. Para nosotros fue una apertura a la virtualidad real, ¿no? Pero entendiendo que no es una virtualidad para todos, ¿no? Como dice el maestro Arturo Rafael, no, falta mucho y tenemos muchos alumnos afuera. Entonces, ¿cómo hacemos que para ellos también sea una realidad poder estar bajo distintos esquemas, ¿no? Entonces, creo que lo mucho ha sido la creatividad de nuestra parte y de la de los demás. Muchas gracias, maestra Santa. Muchas gracias, Gaby. Al contrario, excelente. Tania, por favor, ¿qué nos comentas? Muchas gracias. A ver, comparto mi Disculpe la pantalla. interrupción, perdón. Les comentamos que restan 10 minutos para su participación. Gracias. Ok, para la participación general, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí nos alcanza el tiempo todavía por los movimientos. Por favor, Tania. Ok, perfecto. ¿Ya están viendo mi pantalla? 5 minutos. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, el escenario futuro, pues igual, ¿no? Aquí, bueno, que sepan que lo primero que hicimos fue justo eso, fue el tema del quédate en casa. Imagínense ustedes decirle a señoras que tienen 30 años, que tienen 25 años como voluntarias, espera, no salgas, quédate en casa. Entonces, ese fue un trabajo también como muy arduo de poder decirles a las señoras principalmente, quédense en casa y hacer actividades físicas con ellas de activación física. Y yo aquí con todo esto también encuentro también esto como algo de reflexión, que también nos ponemos a reflexionar muchísimo, y es lo primero que me viene a la mente es qué hubiera pasado si el voluntariado del IMSS fuera al revés. Es decir, si el 80% de las voluntarias y voluntarios fueran jóvenes. Porque recordemos que esta pandemia, el principal terror que teníamos durante la pandemia y sobre todo a los inicios donde conocíamos menos, era que las personas adultas mayores eran las personas más vulnerables. Entonces, yo me hago las siguientes preguntas y son preguntas de reflexión. Digo, ¿qué ciudadanos queremos formar? ¿Dónde se forman? ¿Qué pasa si educamos con conciencia social? ¿Qué pasa si pensamos en el otro? ¿Qué pasa si empezamos a meter dentro de nuestros espacios educativos el aprendizaje de servicio? Y el aprendizaje de servicio tiene que ver con crear esta conciencia en los niños justamente para que en su adolescencia, para que en su juventud, para que en su adultez decidan ser solidarios, ser cooperativos, ser empáticos, tener un pensamiento cooperativo, tener un pensamiento respetuoso, comunitario, del trabajo en equipo. Ustedes saben que solamente el 1% de la población dona sangre de manera altruista.
Y este tema del ser voluntario y este tema de pensar en los demás, este tema de pensar en la comunidad, pues tiene que ver también con algo aprendido, que es un poco como la discriminación. Cuando decíamos, la discriminación uno nace sabiendo discriminar o se aprende en el camino. Se aprende en el camino. Pues pasa lo mismo con los voluntarios. También se aprende. Entonces, el aprendizaje de servicio es sumamente importante para eso. Voy a decir rapidísimo, como dice Gaby de la Torre, ahorita tenemos justamente las actividades que estamos desarrollando todavía, que es importante reinventarnos, hay que tener, nunca es tarde para reinventarnos, todo el tiempo es bueno para aprender del uso de la tecnología, entonces estamos llevando nuestras capacitaciones en línea, el programa de Soy Rosa IMSS, estamos ya empezando con talleres presenciales para hacer estas prótesis de mama, se elaboran de forma artesanal, y tenemos una meta para octubre de elaborar 2,000 prótesis artesanales de mama, que estas de verdad que les cambia la vida a las señoras que han pasado por un proceso de cáncer de mama. Y bueno, tenemos también aquí nuestro bazar de Ringo, y este bazar, pues bueno, lo vamos a usar principalmente para apoyar a los niños, a las niñas con cáncer y a las mujeres también con cáncer. Y bueno, esto me lo voy a pasar un poquito más rápido. El cáncer infantil es muy importante porque a partir del diagnóstico, tratamiento, el impacto físico, emocional, económico que tienen es totalmente desgastante, y es ahí donde vamos a estar apoyando y dirigiendo ahorita mucho los apoyos, y también en las mujeres que han sido detectadas con cáncer de mama. Es muy importante, y voy a cerrar aquí mi participación, los niños como agentes de cambio. Los niños son un agente de cambio que, como lo dice Gaby de la Torre, es muy importante tomarlos en cuenta, escucharlos, pero sobre todo tomar en cuenta lo que están diciendo. Todo el tiempo es bueno para aprender, y yo me quedaría con lo siguiente: hay que tener la mente abierta y el corazón despierto, porque nos necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Sí, esta parte humana esencial, sin duda. Muchas gracias. Gaby Tamés, te damos la palabra. Voy. Ok, pues estaba yo hablando sobre el reto que es el regreso a la escuela, ¿no? Y bueno, lo que quiero enfatizar es que aquí hay 2 puntos que son medulares en todas las decisiones que se tomen desde las autoridades educativas nacionales, estatales, hasta las autoridades de zonas escolares y de escuelas y maestros también. Por un lado, tenemos que seguir poniendo en el centro el derecho a la salud, porque estamos en medio de una pandemia que lo que puso vulnerable fue la vida y la salud de las personas. Entonces, el miedo a no perder esa salud fue lo que nos hizo separarnos, alejarnos, distanciarnos. Pero ahorita tenemos que reflexionar sobre que el derecho a la educación también es un derecho muy importante, y que también a lo mejor no pierdes la vida por no saber leer y escribir, ¿no? Pero a final de cuentas esto va a tener un impacto en toda tu posibilidades de tener una mejor vida. Entonces, son 2 derechos que están en la mesa y que no hay que perderlos. ¿Por qué es importante regresar a la escuela? Y no quiero decir con esto que ya mañana todos tienen que regresar a la escuela, pero tenemos que empezar a pensar cómo, no en el cuándo vamos a regresar, sino cómo regresamos, y a lo mejor vamos a meter un dedito en la escuela ahorita, y en una semana metemos la mano, y eventualmente ya metemos todo el cuerpo, ¿no? Entonces, es como hacerlo de manera paulativa. Primero, porque es un derecho fundamental de todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Segundo, porque la calidad de los aprendizajes y la calidad también de la enseñanza se ve afectada, nos guste o no, por el hecho del distanciamiento físico, el uso solamente de las tecnologías y la plataforma. Porque la interacción y el desarrollo de habilidades socioemocionales no puede darse en las mejores condiciones cuando no hay una interacción real. Y porque en la escuela se puede también simular, aprender, adquirir habilidades de lo que las niñas y los niños y los adolescentes van a tener que aprender para el resto de su vida, que tiene que ver con esta forma de cómo nos tenemos que comportar en la nueva normalidad. Ya llevamos más de un año en esto. Seguramente todos traemos ya una curva de aprendizaje muy avanzada, pero
eso no garantiza que cuando llegue el maestro o la maestra a la escuela y tenga enfrente, no sé si a todo su grupo, pero a una parte de su grupo, se va a dar cuenta cómo algunos niños o niñas no saben usar el cubrebocas, se acercan mucho al hablar, y entonces son ese tipo de cosas que podemos ir regulando en la escuela. Pero además tenemos que tener en cuenta que hay algunas personas, me refiero sobre todo al alumnado, y también a los profesores, al personal docente, que viven con algunas comorbilidades, es decir, enfermedades preexistentes o tal vez incluso una condición de discapacidad, que no los pone en la misma situación que el resto de las personas. Que hay algunas personas que están en mayor riesgo de abandono escolar por situaciones económicas, por falta de interés, porque la escuela no responde a sus intereses y necesidades. Hay algunas personas también que enfrentan mayores barreras para poder entender y recibir la información. Entonces, el hecho de que yo ponga un cartel en la escuela y diga, recuerda lavarte las manos, no sé qué, y use el gel y la distancia, no significa que en automático todos lo van a entender y todos lo van a poder llevar a la práctica. Por lo tanto, tenemos que en la escuela y previo a llegar a la escuela, tenemos que ir modelando algunas conductas y tomando algunos acuerdos con los alumnos cuando se pueda, pero también con las familias. Por lo tanto, también tenemos población a la que es más urgente atender, porque requiere de mayores apoyos personalizados, porque a lo mejor requiere, porque a lo mejor no solo es el tema educativo, sino también hay un tema de rehabilitación que no se puede dar de manera virtual. No le puedes, podrás resolverlo de manera temporal, pero llega un punto en el que las personas requieren continuar con su tratamiento médico, ya lo platicaba ahorita Tania, los niños que viven con cáncer o con cualquier otra enfermedad crónica, las personas que requieren una rehabilitación física o terapia de lenguaje o que están en un tratamiento psiquiátrico, se pueden quedar solamente en, te mando la guía, te mando el programa de televisión, te voy a dar una recomendación por Zoom y ya queda resuelto. Lo más importante en el regreso a la escuela va a ser el tema de los aprendizajes, acompañado obviamente de un factor socioemocional. Para eso, ¿qué tenemos las y los maestros? Tenemos un referente nacional, el plan de estudios, dónde estamos posicionados, qué tanto aprendió el alumno, qué tantos aprendizajes perdió o qué tantos ganó o dónde va. Pues el currículo es el que nos va a dar la pauta. Tenemos que identificar obviamente los avances y las necesidades de cada uno, lo cual implica un gran reto para los maestros, pero sí se puede hacer, ¿no? Poniendo prioridades en la enseñanza. Tenemos que contar con información específica de cada alumno y tenemos que identificar cuáles son los apoyos más emergentes que requiere alguno. Tal vez alguien requiere un apoyo emergente en matemáticas, pero otro requiere un apoyo emergente en ansiedad, en el manejo de la ansiedad. Y otro requiere un apoyo emergente porque había aprendido a controlar esfínteres y ya no lo puede hacer. Entonces, los apoyos van a ser diferenciados. Y sobre todo hay que indagar sobre dónde están los intereses y las preocupaciones de los alumnos, porque algunos van a regresar muy preocupados porque perdieron a su mejor amigo o a su mejor amiga. Otros están muy preocupados porque en su casa hay un problema económico muy fuerte y otros están muy preocupados porque no se quieren contagiar del COVID, ¿no? ¿Qué medidas podemos implementar en la escuela? Bueno, identificar a las personas que están en mayor riesgo de vulnerabilidad, no solo a las personas, sino también las zonas escolares, las escuelas, el turno de la escuela, los grupos, identificar cuáles son las necesidades más urgentes, trabajar los formatos de comunicación accesibles. Para algunos puede ser un audio, un cartel, un video, algo en lengua de señas, comprensión de la información, entrenamiento con algunos alumnos. Yo sobre todo pienso siempre en las niñas y los niños con discapacidad y pienso en que algunos pues no toleran un cubrebocas o no entienden por qué tengo que usar un cubrebocas, no toleran la textura de un gel antibacterial, ¿no? Entonces hay que trabajarlo como parte de un entrenamiento y tal vez también hay que entrenar al resto de las niñas y los niños para decirles, acuérdate que a él le cuesta más trabajo usar el cubrebocas, así es que tú procura traerlo siempre bien puesto o no tener tanta cercanía física con él, porque obviamente tenemos que cuidar tal cosa, ¿no? Los apoyos personalizados, por supuesto, no solo en el tema educativo, sino también en el desplazamiento, en el acceso a la información, en el apoyo socioemocional. Identificar cuáles son los riesgos que corren las personas para asistir a la escuela. Tienen comorbilidades de salud, enfermedades preexistentes, viven en una extrema pobreza, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo llegan a la escuela? Caminando, en autobuses, en auto particular, ¿no? La familia tiene poco interés o tiene poco conocimiento sobre el papel que juega la escuela, entonces la escuela tiene que reconquistar a la sociedad en términos de decirle, la escuela es
un bien social fundamental. No se puede sustituir por una videollamada. Eso es súper importante que los papás lo sepan. ¿En qué contexto viven los alumnos? Pensar también, por ejemplo, en las niñas o las mujeres que pudieran estar en riesgo de un embarazo, ¿no? No solo en violencia intrafamiliar, sino también en embarazo. Y la escuela debe brindar apoyos a lo mejor en algunos aspectos como alimentación, becas, apoyo socioemocional o cualquier otro tipo de apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, estimadas y queridas compañeras. Miren, lo importante es que todos los puntos que se han tocado, esta vinculación entre escuela, salud, educación, salud, atención humana, nos lleva a la reflexión y nos sigue llevando a ello. Esta Academia de Educación Especial está integrada precisamente por todas esas instancias. Tenemos salud, tenemos centros de rehabilitación, tenemos las áreas del Museo Reguilete, de INEGI, que nos están proporcionando siempre la información sobre estos puntos sustanciales. Me encanta cuando Gaby Tamés escribe niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Acá también atendemos a los adultos, Tania, para que nos sintamos con esa tranquilidad, con esa confianza. Y sí, ciertamente son estos grupos vulnerables a los que ustedes refieren, a los que referimos siempre, ¿no? Con alguna discapacidad, con alguna aptitud sobresaliente. Pero en Hidalgo también estamos considerando entre estos grupos a estas niñas embarazadas, a estas madres solteras, a estas personas adultas que tienen discapacidad y que se les atiende también a través de los CRI, por ejemplo, ¿no? De los centros de rehabilitación, pero también de los centros de información por parte de la educación especial, cómo ICATI y CECATI nos ayudan con programas y proyectos productivos para nuestros alumnos en la formación para el trabajo y cuando egresan de las instituciones de los centros de atención múltiple. Entonces, continuar con estos esfuerzos, sí, continuar aprendiendo, definitivamente, observando los puntos de vista que cada área tiene y cómo conjuntarlos para ofrecer una mejor atención es nuestra deuda, la verdad. Y ciertamente estamos muy de acuerdo, hay que reconquistar con ideas diferentes, con esta creatividad, con este saber sobre todo, con este profesionalismo que caracteriza pues a toda nuestra población, y a ustedes. De verdad, Tania, Gaby Tamés, Gaby de la Torre, les abrazamos. Hidalgo les abraza. Muchas gracias por esto y voy a pedir a mi compañero administrador coloque los reconocimientos para dar lectura a los mismos. Muy bien. La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo otorga el presente reconocimiento a la licenciada Gabriela Tamés Hidalgo por dictar la conferencia magistral Atención a la población educativa y sociedad en general durante la contingencia sanitaria por COVID-19, escenario actual y futuro. Pachuca de Soto Hidalgo, 27 de septiembre, y nos firma nuestro querido secretario, el licenciado Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez. Muchas gracias. Pasamos a dar lectura al siguiente. Edgar, por favor. El siguiente, Edgar. Gracias. Bueno, no nos podemos quedar sin ellos. Desde luego que tenemos, sí, ya. Gaby Tamés es el que acabamos de leer. Gaby, estás muy aplaudida, pero qué bueno, ¿no? Ahora nos falta, por favor, el de Tania y Gaby de la Torre. No, bueno, es el mismo texto, muchachas. Sí, ya está. Excelente, muchas gracias. El mismo reconocimiento, por favor, a Gaby de la Torre García por dictar esta sensacional conferencia, pero sobre todo por darnos tantas ideas de lo que podríamos estar haciendo para recuperar a nuestra población estudiantil, ¿sí? Igualmente, por dictar la conferencia Atención a la población educativa y sociedad en general durante la contingencia sanitaria por COVID-19,
Escenario actual y futuro. El día de hoy, Pachuca Hidalgo, 27 de septiembre, lo firma el licenciado Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez, secretario de Educación Pública en Hidalgo. Y nos falta el de Tania. Excelente. Nuestro reconocimiento a la maestra Tania Matzi Gallegos Vega por dictar esta misma conferencia magistral en este formato de panel, denominada Atención a la población educativa y sociedad en general durante la contingencia sanitaria por COVID-19, escenario actual y futuro, el día de hoy, 27 de septiembre, y lo firma nuestro secretario de Educación Pública en Hidalgo, el licenciado Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez. Les abrazamos. Muchísimas, muchísimas gracias por ser y estar, por volcarnos a la reflexión y no perder de vista nunca la parte humana, que es la que nos vincula. Muchas gracias. Abrazos. Gracias. Gracias, Santa. Gracias. Felicidades. Pronto les haremos llegar el reconocimiento a su correo electrónico y en físico en cuanto tengamos la posibilidad de encontrarnos. Muchas gracias. Muchísimas Bonito gracias. día. Agradecemos su participación y continuamos con el tercer Congreso de Academias. Excelente día. Abrazos, abrazos, abrazos. Gracias.